¿Qué tenemos nosotros como proyectos? En el área de mejoramiento genético, y recuerden que una variedad la selecciona un caficultor, pero es una decisión que toma para más o menos 20 años. En mejoramiento genético está el programa para resistencia a enfermedades y plagas, la evaluación regional de progenies avanzadas, o sea, toda aquella parte del final del proceso de mejoramiento para la adaptación en diferentes ambientes, la selección asistida de marcadores por marcadores moleculares, la conservación, caracterización y evaluación de los recursos genéticos del café. Y mencionaba el doctor Cadena precisamente sobre la parte de los forestales. Aquí prima una gran importancia de aquellas posibles parentales que pueden ser de alguna manera cruzados para obtener los nuevos materiales de adaptación a la variabilidad. En el caso de la renovación de ese recuadro que veíamos de las estrategias de cultivos en épocas correctas, pues está el componente de agroclimatología que corresponde al monitoreo meteorológico y servicio agroclimático. Y hago una precisión, porque el doctor Cadena nos habló de 2.500 milímetros por año y pues es un lapsus, es 2.500 milímetros mensuales el promedio de Caldas en precipitación, así que son 30.000 litros por ese metro cuadrado. Hay que monitorear el tiempo para conocer el clima y es válida la recomendación. No podemos generar el conocimiento del clima a partir de una información de años puntuales y no, digamos que no se tienen valores de estudio que sean climáticos si no se tiene una serie mayor a 20 años. Y en el caso específico de las variabilidades espaciotemporales, y es cómo en los entornos de un departamento, de un país, hay unas condiciones específicamente orográficas, topográficas y otros fenómenos que definen que esta espaciotemporalidad influya sobre los cultivos y por eso los sistemas de producción diversos. Aquí hay una parte de los 4 componentes estratégicos de las densidades, los ciclos, la luminosidad del cultivo, y hago claridad igual que hice con el de variedad, y es que son decisiones y sobre todo para densidades que se toman por lo menos para 7 años, que es la duración aproximadamente de un ciclo. Y en el caso específico, la disciplina de fitotecnia desarrolla toda su investigación y los proyectos en las fases de cultivo, de establecimiento, reproductiva y renovación. Para el caso específico del área de suelos, en conocer la acidez del suelo y corregirla y nutrir apropiadamente el cultivo, los proyectos se dirigen específicamente, y ya vimos un poco el inicio de la Federación Nacional de Cafeteros en su investigación y la conservamos en temas de suelos y agua. Adicionalmente, lo que corresponde a fertilidad del suelo. ¿Sí? Hay que conocer esas condiciones del suelo para definir la nutrición del cultivo, la nutrición de los cafetales, y no olvidemos el manejo integrado de arbences como las opciones, no solamente por el tema que corresponde a conservación, sino porque allí viven insectos que son controladores biológicos de las plagas, principalmente las nuestras que conocemos. En el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues hay un ámbito de investigaciones tendientes a contribuir a entender la dinámica de esas plagas y de las curvas de desarrollo de la enfermedad. Y nosotros tenemos en control de plagas todo el componente agroecológico como proyectos, cultural, biológico, genético y químico. Y en el caso del manejo integrado de enfermedades, están definidos los proyectos en función de la biología, de la epidemiología principalmente. Yo aquí solo menciono algunos apartes, pues básicamente por tiempo como tal. En proyectos en cambio climático, y entendido básicamente que en el cambio climático y a partir de las series históricas de clima, de largo aliento, de largo plazo, solamente se evidencian cuando las series tienen más de 50 años y en ellas se verifican las tendencias, y las tendencias son climáticas. Y aquí hago una observación específicamente, y ustedes han oído hablar de las islas de calor, ¿sí? Y es que básicamente en los entornos en los que estaban las estaciones meteorológicas empezaron a rodearse por presión urbanística de grandes construcciones y empezaron los cambios climáticos en la estación, entonces los cambios en temperatura, y muchos de esos cambios se han evidenciado precisamente por problemas del emplazamiento, del sitio donde está ubicada la estación. En los proyectos nosotros el año pasado terminamos
específicamente donde nosotros con el gobierno canadiense, en el acuerdo con IRC, Cenicafé, pudimos tener, para el caso específico de Caldas, en el municipio de Salamina, un estudio que generó estrategias para la reducción del riesgo en vulnerabilidad, ¿sí? Específicamente para este caso de los municipios de Salamina, Santuario y Balboa. ¿Qué obtuvimos nosotros? Se caracterizó ese entorno biofísico, estructural, y estamos hablando de biofísico, es todo, suelos, clima, la parte del componente del sistema productivo. Se identificó la percepción, y aquí hay otro elemento adicional. Generalmente olvidamos la historia. ¿Sí? Y bueno que nos pregunten, y sobre todo los que nacimos en Manizales, qué sucedió hace 30, qué sucedió hace 40 años, cómo veíamos a Manizales y cuál es el cambio. Los caficultores son más inmediatistas, ¿sí? Y los agricultores, y perciben el evento más fuerte previo al momento de la encuesta. Entonces, esa percepción de cambio climático, y sobre todo para la época en que se hizo el estudio 2015-2016, estaba asociada más a ese evento del Niño fuerte. Entonces, claro, obviamente había una tendencia a contestar que el cambio era hacia un poco más del incremento de temperatura y disminución de esas aguas. Se estableció la vulnerabilidad del sistema de producción, suelo y recurso hídrico, y se generó un indicador de vulnerabilidad de territorio, que hoy se está analizando para utilizarlo como indicador de vulnerabilidad a nivel del país, y se implementó y evaluaron las prácticas de adaptación.